12 de marzo, tercera semana de Cuaresma. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo, diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les mando cumplir. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de nuestros padres, les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Póngalos por obra, que ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticias de todo eso, dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy les doy? Pero, cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas. Cuéntaselos a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y lo libra de los malvados, y los salva porque se acogen a Él. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importante y se lo enseñe a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, hoy en la primera lectura Moisés nos va a recordar, así como se lo recuerda al pueblo, algo muy fundamental, y es que los mandamientos de Dios no son una carga. Y hoy en día, en el que escuchamos muchas veces que las personas se sienten estresadas, que se sienten cargadas, que se sienten con todo este nuevo estilo de vida, pues debemos de saber que el Evangelio, la palabra de Dios, los mandatos de Dios no son una carga, sino que son un camino de vida. La ley que el Señor entrega al pueblo de Israel es presentada como una sabiduría, como un signo de cercanía de Dios con nosotros.
por lo que no se trata simplemente de normas externas, sino que es una guía que orienta la vida, la va orientando hacia el bien, y aunque no podemos reducirla, nunca lo haremos, ¿verdad?, a una expresión ideológica, jamás, es palabra de Dios, pero no menos cierto es que nos va guiando hacia la salvación, pero también hacia el bien proceder en nuestra forma de vida actual y en aquel momento, evidentemente, cuando es presentada. De modo que cuando el pueblo vive según la voluntad de Dios, se convierte en testimonio para las demás naciones. Y lo mismo hacemos nosotros cuando lo hacemos de manera particular. Nos convertimos en testimonio para las demás personas. Además, Moisés insiste en algo que es muy importante, y es no olvidar las obras del Señor y transmitirla a las nuevas generaciones. Y ahí que siempre me escuchan que es importantísimo que nosotros podamos dedicar tiempo para ser catequistas. Se puede ser catequista a tiempo completo, pero también a medio tiempo. Se puede ser ayudante de catequista, se puede ser aprendiz de catequista. Es importante que transmitamos, que demos el testimonio, que llevemos nuestro testimonio hacia los demás. Explicarle a muchas personas que no tienen un encuentro con Dios y que de repente nuestro testimonio pudiese por lo menos conectarlo a ellos, quererse preguntar o querer buscar o querer ver un encuentro con Dios. De modo que la fe se mantiene viva cuando se recuerda, cuando se vive y cuando se comparte. Cuando la fe se comparte, esto es muy importante. En el Evangelio, por su parte, Jesús aclara que no ha venido a abolir la ley, sino que ha venido a llevarla a su máximo esplendor, a llevarla a su plenitud. De modo que con estas palabras Jesús enseña que la verdadera fidelidad a Dios no consiste en eliminar los mandamientos, sino más bien en comprender el sentido profundo de los mismos. Ese mismo cumplimiento perfecto de la ley y de los profetas. Entonces, en Cristo, los mandamientos dejan de ser solo normas y se convierten en expresión del amor de Dios. Jesús mismo es la expresión de ese amor de Dios para con nosotros, pero también nosotros tenemos que vivir estos mandamientos. No es solo sabérnoslo, sino vivirlo. Ni siquiera es aplicarlo, porque a veces decimos, es que eso hay que aplicarlo, sí, pero no es aplicarlo por aplicarlo, hay que vivirlo. De modo que el amor a Dios y al prójimo es la plenitud de todos los mandamientos. Y ahí a veces ni siquiera es necesario sabérnoslo todo, porque si amamos, haremos el bien. Si cumplimos con esta plenitud que Jesús nos ha dejado en su palabra. Durante la Cuaresma, hermanos y hermanas, la palabra nos va a invitar a revisar nuestra relación con los mandamientos. A veces podemos verlo como simples obligaciones o como reglas externas. Sin embargo, cuando se vive desde el amor, se transforman en caminos de libertad, de justicia y de verdadera vida, de vida vivida con la compasión y con la pasión que el Señor nos llama a vivir. La fidelidad a Dios se refleja tanto en lo que creemos como en eso que hacemos, en lo que enseñamos incluso con nuestro ejemplo a los demás. En resumen, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos recuerda que los mandamientos de Dios son caminos de sabiduría y de vida. Jesús no los elimina, sino que los lleva a su plenitud, como ya dijimos, enseñándonos a vivirlos desde el amor y a transmitir con nuestro ejemplo la fidelidad al Señor. Pidamos, hermanos y hermanas, para que iluminados por la palabra de Dios, vivamos los mandamientos no como una carga, sino como un camino de amor que nos acercan al Señor y nos convierten en testigos de su sabiduría ante los demás. Eco de la palabra. Leer hoy lentamente uno de los mandamientos y preguntarme cómo puedo vivirlo mejor en lo concreto. O 2, compartir con alguien cercano una enseñanza o experiencia de fe que haya marcado tu propia vida. O 3, hacer un examen breve de conciencia al final del día para revisar cómo has vivido la voluntad del Señor. Oremos. Señor Dios, que en tu amor nos has dado tu palabra y tus mandamientos como camino de vida. Ilumina nuestro corazón para comprenderlos y vivirlos con fidelidad. Que no los veamos como una carga, sino como una expresión de tu amor
que nos guía hacia la verdadera libertad. Danos la gracia, Señor, de cumplirlo con alegría y de enseñar con nuestro ejemplo a los demás a caminar en esa verdad. Por Cristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén. A ti